compartir. A ver, ahí sí. Ya estamos, ¿no? Vamos a empezar. Yo creo que ya estamos. Buenas tardes, Tabata, ¿no? Vamos a empezar la proyección. Buenas tardes a ustedes. Ajá, ahora sí, creo que sí. Con las luces, ¿no? Estamos listos ya. Ya. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar el Centro Preuniversitario Municipal CEPREMUNI del municipio de Carmen de la Lego Reynoso. Muy complacidos de estar con ustedes. Este ciclo que inicia hoy para el curso de de habilidad verbal. Vamos a saludar a algunos que se están llegando. Vamos a poner el chat por aquí. Tabata Vilca, Nick Huerta también está. Josué Alegría. Bueno, ya están. Ajá, Luis Quispe, ¿no? Ajá. Buenas tardes a todos entonces. Tabata, Valeria, los que me están saludando por ahí. Bien, siendo nuestra primera clase, vamos a empezar la proyección ya de la primera diapositiva. Vamos a ver, pero primero la presentación del curso, ¿no? El curso es habilidad verbal. Y el que habla y el que está con ustedes a partir de ahora es el profesor Johnny Arias. Es un gusto tenerlos. Y me imagino que deben haber recogido ya su material de la plataforma, ¿sí? Y en ese material está el tema de hoy, ¿no? Que es herramientas de la comprensión lectora. Ese es nuestro tema. Bien, veamos. Este es nuestro tema. Herramientas de la comprensión lectora. Y el Luca también está por ahí. Simón, en Luca, buenas tardes. Bien, pero nosotros estamos hablando de las herramientas. Para comprender un poco esto, habría que partir de la importancia que tiene, la presencia que tiene los textos dentro de la evaluación en el examen de admisión. En el examen de admisión al cual ustedes abocan su preparación, que es el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, dicho esto, vamos a ver, vamos a poner acá un ejemplito, a ver, vamos a ver qué pasa. Ajá, ¿estaremos hablando de este tipo de herramientas? Saraí, Ciel, creo que sí, creo que no. A ver, alguien me dice. ¿Estaremos hablando de esta herramienta? Ajá, ¿la comprensión lectora utilizará este tipo de herramientas? A ver, me dicen sí. A ver, sí creo. Ya está. Parece que sí. ¿Qué dice Steven? Steven Roque, buenas tardes. ¿De este tipo de herramientas estamos hablando? No, creo que no, ¿no? Para nada, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de herramientas que usamos, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, cuando estamos ante un texto, nosotros tenemos que usar diferentes tipos de herramientas. Bueno, este curso lo que quiere es desarrollar eso. Las estrategias para usar las herramientas que pues nos conlleven a nosotros a entender los textos de la mejor manera, ser eficientes en la lectura. Y debido a que pues la preponderancia que tiene el texto dentro del examen de admisión. Entonces vamos a conocer esas estrategias a lo largo de este curso a través de diversos temas que vamos a proyectar. Vamos a ver la primera proyección aquí. Ahí está con el micrófono prendido. Para empezar, yo voy a decir lo siguiente. A ver, vamos a ver cuál es un modelo de comprensión. ¿Cuál será el modelo de comprensión? ¿Qué es lo que sucede cuando estamos frente a un texto? Fíjense aquí. Cuando estamos ante un texto, ahí está, imagínense que está ante una hoja de papel, acá tengo también una hojita de papel. Lo primero que debo entender es que el papel nos lleva a nosotros a la observación, ¿no? Y frente a nosotros, ahí está, miren, lo que está haciendo la muchacha, ¿no? A ver, ¿qué está haciendo? Un momentito, porque por ahí. Gracias. Ahora sí. Y a ver, está la señorita está leyendo, parece ser, ¿no? No sé si será adecuado, si esa lectura, pero bueno, estamos ante un texto. Y el texto, sí, sabemos, comprendemos, hasta aquí alcanzamos a decir que todo texto tiene un contenido, ¿está bien?
Todo texto tiene una forma, por ejemplo, este texto tiene esta formita, no lo podemos ver, de repente tiene gráficos, no lo sé. Y el texto que tenemos al frente también. Así que todo texto tiene un contenido. Nosotros vamos a llamar a eso, le vamos a llamar de la siguiente manera. Tiene una información visual que ingresa por nuestros ojos. Es como cuando conocemos a una persona, ¿está bien? Lo primero que hacemos cuando conocemos a una persona es la observación directa de ella, ¿no? Observamos su vestimenta, quizá, no sé, algunos rasgos, algo de la fisonomía de la persona. Entonces, el texto tiene eso, nos entrega una información visual, donde yo no he dicho que necesariamente sean letras, ¿no? Pueden ser gráficos, como el caso que tenemos al frente, ¿no? Eso es lo que nos entrega el texto. ¿A quién le entrega eso el texto? Le entrega en todo caso al lector, ¿no? Pero luego de tener todo esto a su disposición, el lector indudablemente comprende el código, ¿no? Que ya ustedes conocen que el código es la lengua, ¿no? La lengua la que use el texto. Pero este lector no se va a tener, no se puede quedar en la información visual. Y aquí el kick del asunto. Aquí el modelo de comprensión incentiva a que tú des un paso más. Y eso es importante, porque en la evaluación se mide, en primer lugar, la información obvio visual que tiene el texto, que son las preguntas de corte literal. ¿Está bien? Pero más adelante, vamos a ir conociendo que no quiere que se quede el lector en ese nivel. Quiere llegar a una jerarquía mayor. Y eso pretende la universidad, medir si el lector, en este caso el postulante que eres tú, puede pasar de esa información visual, de toda la información visual que tenga al frente, a otro tipo de información. ¿Qué tipo de información estaremos hablando? A la información no visual. Todo aquello que no esté escrito, todo aquello que no esté en el gráfico, por ejemplo, todo eso que tú puedas inferir, presupuestar del texto, ese es el nivel al que tú debes llegar. Alguien me preguntará, profesor, ¿y para qué se requiere eso? Bueno, el objetivo es un, un estudiante que tenga capacidad de análisis, capacidad de juicio crítico y que lo pongan pues en acción. Y para ello miden esas habilidades. Nosotros entonces para cerrar este círculo tendremos que completar. Tenemos la información visual, ¿sí? Que el lector recibe y nosotros tenemos que llegar a la información no visual, aquello que no está necesariamente dicho en el texto, sea gráfico, ¿sí? Sea gráfico, un texto gráfico o un texto pues vamos a decir, con lectura simplemente, ¿no? Y de esa forma tú podrías cerrar el círculo, llegar al nivel mayor de la jerarquía. Extrapolar, inferir, etcétera. Entonces, todos esos niveles vamos a recorrer nosotros. Algunos dirán, bueno, ya conozco alguno y es bueno, partimos de algo. Eso es importante, la base que tú tienes. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de reforzar esos aspectos, ¿no? Y luego, pues, proyectarnos un poco. Siempre pensamos en la idea de la proyección, pensando en la idea de la proyección. Eso es lo que queremos. Bien, dicho esto, ahora sí voy a permitir que puedan prender sus micrófonos. Cualquiera que quiera participar me va diciendo. Hasta aquí, creo que el objetivo importante, el objetivo mayor es, buenas tardes, Ciel, es qué modelo quería la universidad de nosotros. Este es el modelo de aquel lector que no solo se quede en el campo de la información visual, sino que también puede desprender ideas, sacarle del texto y llegar a una información no visual. ¿Podemos avanzar entonces? Me dicen sí, está comprendido lo que quiere la universidad de nosotros y lo que vamos a buscar nosotros también a llegar. ¿Sí? ¿Me dicen sí? ¿Avanzamos entonces? Sí, ¿Avanzamos? Hay que ponernos ya está en caliente. Muy bien, Stephanie, ¿no? A trabajar entonces. Fíjense. Dicho esto, les voy a presentar aquí un ejercicio que, bueno, es un ejercicio donde vamos a ir entrenando. Creo que esto también está en el material, ¿no? Sí, está en el material. Dice el reinado. Aquí tenemos un texto y vamos a ir nosotros midiendo un poco cómo es que se presentan los textos y qué es lo que queremos rescatar en primer lugar. Vamos a medirnos entonces que hay una información visual, queremos llegar a una información no visual, inferirla, pero también a la vez vamos a reconocer aquí
que el texto es una unidad de información. Y esa unidad de información no se puede romper, no se puede quebrar. ¿Estamos de acuerdo? Si se rompe o se quiebra ese enunciado que aparezca quebrando, rompiendo la unidad del texto, ese enunciado debemos separarlo. Bien, lo que debemos hacer primero aquí es hacer una lectura rápida del texto. Vamos a hablar después de los momentos del texto. Pero primero vamos a presentar este ejercicio. ¿En qué consiste? Este ejercicio consiste, y te vas a dar cuenta tú, de ir extrayendo las ideas que tiene el texto. Veamos, vamos a lo primero. Dice, la primera lectura siempre es una lectura previa, una lectura rápida. Vamos entrenándonos primeros. Dice, el reinado de Justiniano fue uno de los más importantes de la historia bizantina. Consiguió restaurar gran parte de la extensión del Imperio Romano, tal como era en tiempos de gloria. Impuso la unidad religiosa y realizó una gravitante tarea de compilación del trascendental derecho romano en la obra Corpus Juris Civilis. Asimismo, promovió el comercio e hizo crecer la economía, y en el terreno artístico, con la Santa Sofía, dio la pauta de lo que había de ser el templo bizantino. Con el tiempo, la idea de lo bizantino se ha asociado con una noción que entraña una sutileza baldía. Justiniano se esforzó por lograr la unidad de su pueblo, así a través de la promoción de la homogeneidad religiosa. A ver, habiendo hecho esta lectura previa, yo ya creo que puedo ir reconociendo que en el texto se ha ido marcando una información. La información acerca de un personaje. Siempre acuérdate, la información de un personaje. En este caso, ¿quién es el personaje? ¿Me dicen ustedes quién es el personaje? Yo voy a hacer algo muy importante. Voy a ir separando, ¿ya? No, ahí está Justina. A ver, ¿quién sería el personaje? Voy a separar cada enunciado, lo voy a separar de esta forma, ¿ya? Así, con una barrita, lo pueden ver, ahí está, ¿no? Justiniano es el personaje, ¿está bien? Muy bien. Bien, si ya sé que es el personaje Justiniano, puedo hacerme ciertas preguntas. Es importante que el lector se haga preguntas. Fíjense, en el primer enunciado que termina en bizantina, sí está mencionado Justiniano. En el segundo enunciado se dice, consiguió restaurar gran parte de la extensión del Imperio Romano. Aquí sé que Justiniano está mencionado, pero de una manera sobreentendida. Yo sé que aquí están hablando de Justiniano. Entonces voy a fijarme si en los demás también se menciona Justiniano. Asimismo, promovió el comercio y hizo crecer la economía. Y en el terreno artístico, bueno, ¿quién promovió el comercio e hizo crecer la economía? Se supone que están hablando de Justiniano. Justiniano se esforzó por lograr, bueno, ya tengo una idea. Esa es mi primera idea. La primera lectura me va a arrojar, en todo caso, el primer resultado, que es la información que tengo a la vista. Entonces yo podré decir aquí, a partir de ahora, que voy a hablar de Justiniano y específicamente de su reinado. Claro. Para el autor, el reinado de Justiniano, dice, fue uno de los más importantes de la historia bizantina. Indudablemente que en Bizancio no hubo un solo gobernante, existieron varios en la historia, ¿está bien? Pero aquí el autor quiere referirse al reinado de Justiniano, específicamente lo que hizo Justiniano durante un tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de su reinado. Y por eso lo resalta, 327, 363 creo que dice, ¿no? Muy bien. Entonces nosotros partimos de esa idea. Nos entrega la información, algo que hizo Justiniano. Para el autor parece ser que dentro de la historia bizantina lo considera al reinado de Justiniano como uno de los más, a ver, como uno de los más importantes, ¿no? Bien, vamos a subrayar nosotros eso. A ver, vamos a coger la pluma. Uno de los más importantes. Ahí está. Más importante. Parece ser que dentro de su reinado algo hizo Justiniano. Aquí yo lo voy encerrando. Consiguió algo Justiniano. ¿Qué es lo que consiguió Justiniano durante su reinado? Restaurar gran parte de la extensión del Imperio Romano, tal como era en tiempos de gloria, dice. Impuso la unidad religiosa. Pregunto yo entonces, y siempre debo preguntarme, siempre es bueno hacerte preguntas. ¿Qué es lo que hizo Justiniano? Consiguió, ahí está el verbo, es importante entonces que vayas rescatando algo. Profesor, me doy cuenta de algo, que estoy subrayando y estoy haciendo notar algunas palabras. Esas son las palabras claves. Más adelante vamos a ver por qué es que se está encerrando o subrayando estas palabras. Yo lo voy a hacer de manera empírica ahora. Luego iremos buscando la metodología la que hemos usado para poder resolver este ejercicio. Fíjate aquí, consiguió, dicen, restaurar gran parte
Ajá, restaurar gran parte de la extensión del Imperio Romano. Quiere decir que cuando Justiniano reinó, el Imperio Romano, ¿sí? Su extensión parece ser que estaba medio perdida, medio separada, lo puedes ver a la derecha. ¿Qué es lo que hizo Justiniano? Restauró esa gran parte de ese imperio. Muy bien, de la extensión del imperio. Pero luego dice algo más. Tú puedes observar que acá hay un signo de puntuación. Para un momento el autor y dice impuso. Fíjate aquí lo que tengo arriba, en amarillo. Consiguió el verbo. Es importante entonces que recuerdes que nosotros vamos a ir marcando las ideas del autor, las visuales, las que tenemos, para luego recién llegar a las nuestras. Entonces, impuso, dice la unidad religiosa. ¿Qué es lo que hizo? Impuso la unidad religiosa. Vamos a encerrarlo ahí, ¿no? Impuso, ya está, la unidad religiosa. Quiere decir que dentro de su gobierno, parece ser de su reinado, quiso que la religión fuera unitaria, una sola religión. Luego dice, y realizó una gravitante tarea. Bueno, yo también podría marcar, y realizó una tarea de compilación de un libro, del libro que que trataba sobre el derecho romano. Ajá. Bueno, puede ser un buen logro de Justiniano, un buen hecho dentro del reinado de Justiniano. Más adelante vemos otro conector. Son las palabras claves entonces, profesor. Dice así mismo. Promovió, dice así mismo, promovió el comercio, hizo crecer la economía y en el terreno artístico dio la pauta de lo que había de ser el templo bizantino. Quiere decir que Justiniano no se quedó en la cuestión política. Parece ser que tampoco en la cuestión militar, porque para haber hecho que el imperio se extienda, tiene que haber ¿a dónde qué tiene que haber hecho para que el imperio se extienda? A ver, piensen en un rey que quiere que su reino se extienda. ¿Qué es lo que tiene que haber hecho? A ver, planteo esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Él dice que quería extender su imperio. ¿Cómo lo hizo? A través de, yo puedo inferir que lo hizo a través de, y miren ahí están, comprar tierras, un punto, conquistas, muy bien, la guerra, ¿sí o no, Pedro Atiro? Ajá, las guerras, Melanie. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que ya nosotros comenzamos a dispararnos un poco, pero no mucho. Tenemos la base, tenemos lo que dice el texto. El texto dice que, bueno, él consiguió restaurar gran parte de la extensión del Imperio Romano. Quiere decir que lo habían perdido. Puede invertir en cultivos, etcétera, ¿no? Ya está, lo hizo. Por eso acá dicen que promovió algo muy importante que debe tener cada reino, ¿no? Cada estado. En todo caso, él promovió el comercio. Y de esa manera hizo crecer la economía. Dice, pero no se quedó solo en las actividades, estas actividades económicas, militares, bélicas, ¿no? ¿Qué hizo acá? ¿Qué hizo acá? En el terreno artístico, dice, también desarrolló el terreno artístico. Quiere decir que este Justiniano hizo muchas cosas durante su reinado. Ah, ya. Por eso al comienzo el autor decía que para él el reinado de Justiniano era uno de los más importantes. Luego dice, con el tiempo la idea de lo bizantino se ha asociado con una noción que entraña una sutileza baldía. Un momento, profesor. Aquí se está hablando de Justiniano. Pregunto yo. Debo hacerme la pregunta. A ver, ¿aquí se habla de Justiniano o se habla de la noción de baldío, de bizantino? A ver, ¿se habla de la idea de lo bizantino o se habla de Justiniano? Pregunto yo. Con el tiempo, la idea de lo bizantino se ha asociado con una noción que entraña, dice, una sutileza baldía. Parece ser que está hablando de la idea de lo bizantino. Aquí para todavía, ¿sí? Se detiene. Veamos el último enunciado. Justiniano se esforzó, muy bien, Rosana. Justiniano se esforzó por lograr la unidad de su pueblo a través. Nuevamente habla de Justiniano. Aquí sí. Y aquí dicen que se esforzó, ¿sí? Se esforzó por lograr la unidad de su pueblo. Él quería que su pueblo se una. ¿A través de qué? De la promoción de la homogeneidad religiosa. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? ¿Qué cosa es homogéneo? Ustedes hacen en matemática de repente fracciones, ¿no? Fracciones heterogéneas, fracciones homogéneas. Y las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo o igual digan ustedes, denominador. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que a una secuencia de fracciones se le reparte el mismo denominador. Es decir, tienen el mismo denominador, coinciden en eso. ¿Qué es lo que quiso hacer entonces Justiniano? Que su pueblo, dice, llegar a la unidad de la
religión. Quiere decir que quería que todo su pueblo tuviera la misma, díganlo ustedes, tuviera la misma ya llegaron a eso, la misma religión, ¿ves? Ya está, ustedes ya comienzan a darse cuenta que aquí es cuestión de ir subrayando, pero hay palabritas, pues, profesor. A veces nos dicen, muy bien, perfecto, Pedro, Melissa, hay palabritas que son claves acá, que son los sustantivos, que son algunos de los verbos que estamos viendo, y en todo caso, los marcadores textuales. Vamos a ir conociendo cada uno de ellos, un poco cada uno de ellos en cada clase. Lo importante es que aquí empezamos, hemos dado un punto de partida. Ahora bien, siempre se dice que lo que debe conocer el alumno, el lector, primero del texto es el tema. Lo que debe conocer primero del texto el lector es el tema. Entonces nosotros vamos a trabajar así, conociendo primero el tema. Mira a la derecha, dice el tema. Planteemos cuál sería el tema. Ya sabemos que el tema tiene que ver con un personaje, pero este personaje ha realizado algo, ¿sí? A ver, ¿cuál sería el tema? Pongamos al personaje y vamos a ver qué hemos contado. Dice, consiguió restaurar el imperio, impuso la unidad religiosa, promovió el comercio. A ver, si te dicen a ti, bueno, tú, de repente, una persona que va, de repente arregla las pistas el alcalde, por ejemplo, ¿no? Arregló las pistas de la calle, estableció, pues, de repente, un servicio de salud adecuado, etcétera, sería y durante su gobierno, ¿no? En este caso el gobierno de Justiniano es un reinado, ya sabemos, pero algo hizo él. ¿Cómo podría expresarlo yo de manera articulada esto de Justiniano? A ver, vamos a ver. Ya sabemos que es de Justiniano que tratamos. A ver, lo que hizo Justiniano o los hechos de Justiniano. El reinado más importante podría ser, ¿sí o no? Pero esa es la opinión del autor también. Hechos del reinado de Justiniano. Está cerca, está bien. Hechos del reinado de Justiniano, que eso ya nosotros inferimos que según el autor, esos hechos lo llevaron a ser el reinado más importante para el que escribe este texto. Pero profesor, me he dado cuenta de algo. Hay una idea que rompe, que quiebra la coherencia del texto. Es una idea que no está de acuerdo a mi tema planteado. ¿Cuál es mi tema? Hechos del reinado de Justiniano. ¿Cuál es el enunciado? Está ahí entre barritas. ¿Cuál es el enunciado que rompe con esa coherencia, que no tiene el mismo tema? A ver, la cuarta. Roxana López, muy bien. La cuarta, ¿sí o no? La idea de lo bizantino, Álvaro Santander, ¿se dan cuenta? Ya, yo puedo ir reconociendo. Entonces yo voy acá así, hacerle las rayitas. Esta es la oración. Esta oración rompe la unidad temática. Un texto tiene, recuerda aquí, tiene la unidad. Es como un todo. Un todo articulado. No es un todo como, por decir, un lápiz, ¿no? Un lápiz, por ejemplo, esto, ¿no? Un lapicito un puntero ¿no? Un lápiz así, ¿no? No va a tener, el texto es como un robot, ¿no? Que tiene todo articuladito, tiene movimiento, ¿no? Y canta todavía un movimiento bueno, ya está. Entonces, ese es el texto. El texto está articulado. El texto está articulado y tiene un tema. Ese tema, recuerda, quiero que recuerdes esto, se va a desarrollar en el texto. El tema se desarrolla. No es que el tema esté en el texto. El tema se va desarrollando, porque un tema no es estático. Tú has podido ver que la primera oración me hablaba de la importancia que tuvo para el autor el reinado de Justiniano, tanto que lo mencionó como el más importante. La segunda oración, el segundo enunciado me decía que este Justiniano restauró el imperio, lo recuperó terrenos, a través puede ser de guerras, cuestiones políticas, etc. El tercer enunciado me dicen que otro de los hechos fue promover el comercio. Y finalmente quiso que todos tuvieran la misma, díganlo ustedes, que todos tuvieran la misma, eso es otro hecho, que todos tuvieran la misma, yo sé que van a llegar a la respuesta ustedes, ¿sí? La misma religión, ¿se dan cuenta? Esa es la idea. Lo importante aquí es reconocer que el texto tiene una información privilegiada, pues, porque la va desarrollando. Entonces, eliminemos eso de que el tema está en todo el texto. No. El tema se desarrolla en el texto.
Y aquí nosotros hemos podido notar que si yo le pongo a cada uno de los enunciados por delante hechos del reinado de Justiniano, que es el tema está desarrollándose a lo largo del texto. Se desarrolla entonces, va avanzando. Es como cualquier historia, ¿no? La historia, ¿te acuerdas cuando tú lees una obra literaria? Se supone, vamos a suponer que estás leyendo, no sé, El Caballero Carmelo, pongamos. La historia empieza a contar del gallito, creo que es, ¿no? Es un gallo, ¿no? Es un gallito de pelea, ¿no? Que es regalado, ¿no? Y llega el hermano mayor y trae el gallito. Y luego el gallito tiene que enfrentarse al más temido. ¿Cómo se llamaba el más temido? El enemigo del Caballero Carmelo, ¿alguien se acuerda? Me dice por ahí. Creo que tiene ajiseco, ajá. Con ese nombre, ¿cómo iba a ser el más temido? Bueno, ajiseco, un ajiseco. Bueno, aunque dicen que el ajiseco es más picante, eso es lo que por ahí es rescatado, porque alguna vez dije, pero ¿cómo es posible que se llame ajiseco? Muy bien, Pedro Tiro, muy bien, Roxana. No, me dijeron que el ají seco pica más. Bueno, será pues. Pero y si lo podemos ver al final, el gallito, pues, termina herido, ¿no? Está con las justas, va a morir, todo. Pero a lo largo de toda la obra literaria, el tema se va desarrollando alrededor de la existencia de ese gallo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Vamos a proceder si estamos bien aquí, me dicen sí, si estamos avanzando bien, me dicen sí, y yo pongo otro ejercicio más que tiene el mismo estilo. Vamos a ver, me dicen sí, todo bien hasta acá, Roxana, por ahí. Ajá, muy bien, vamos Valeria. Entonces ahí está. Pedro, muy bien, Melissa. ¿Todo bien? Stephanie, vamos a ver otro más. Esto tienen ustedes ya en su plataforma, ¿no? A ver, pero yo lo pongo acá porque el compromiso es desarrollarlo. Aquí vamos a ver, vamos a siempre centrarnos en el personaje, ya he dicho, ¿no? Aquí lo que debemos reconocer es cuál es el enunciado que rompe la coherencia. Primero el tema y luego vamos a saber si todos los enunciados pertenecen a ese tema o de repente no. Y eso vamos a encontrar aquí. Leamos entonces este texto de manera, eh, vamos a decir, una lectura rápida, ¿no? Así sostenida como la chiquita que salió al comienzo, leyendo apuradita. Muy bien, Ciel. Dice así. Antes de hablar del aporte teórico de Teodosio Dostoyevsky, es conveniente dar algunas coordenadas de su vida. Dicen que nació en Rusia en 1900 y murió en 1975. La Rusia zarista periclitó gracias a la gran gesta de la Revolución de Octubre de 1917. Resuelto desde temprana edad a ser biólogo, sobrevivió a la revolución y se formó como naturalista y genetista. Enviado a Estados Unidos al final de la década de los 20 para estudiar con Morgan, se estableció en ese país y se quedó ahí para el resto de su vida. En 1936 dio una serie de prestigiosas conferencias en Nueva York, que fueron rápidamente transcritas y publicadas al año siguiente con el siguiente título, Genética y el origen de las especies. Muy bien, yo lo que voy a hacer siempre es aquí las separaciones, si lo pueden ver. Bueno, ahí está Dostoyevsky. Vamos a hacer las separaciones. El primero es en vida, el segundo es en murió, el tercero en 1917, el cuarto en genetista. Ya, lo que vamos a hacer es reconocer el tema, ¿está bien? Vamos a determinar el tema a partir de lo que nos dio la información visual que tenemos. Y luego después nos daremos cuenta si hay un enunciado que rompe la coherencia textual, que no corresponde y lo vamos a subrayar, ¿está bien? Dice así, a ver, ya me van diciendo, algunos me están aportando. Póngale solamente las iniciales del personaje. ¿Cuál es el personaje del que se habla en todo este texto? Y tiene más o menos el mismo formato que el anterior, ya lo reconoce. Póngame la inicial nada más. A ver, ¿de quién estamos hablando? ¿De Morgan? ¿De Morgan hablamos? ¿De un zarista? A ver, un TD, muy bien. TD, Teodosio Dusansky. ¿Está bien, sí o no? Muy bien. Una de las recomendaciones que nos dan también es conocer todos los términos. Ya vamos a verlo ahí. Ya, a ver, confirmamos, pues. La primera habla de Dostoyevsky. La segunda nos dice que nació en Rusia. La tercera nos dice en la Rusia zarista, Períclito, bueno, ya hablan de la Rusia zarista. Luego dicen resuelto de temprana edad. Entonces vamos trabajando. Dostoyevsky es sí o no, Valeria, a ley. Muy bien. Entonces vamos a subrayar aquello que para nosotros es importante. Vamos, dice, antes de hablar de Dostoyevsky, es conveniente, del aporte teórico de Dostoyevsky, es conveniente dar algunas coordenadas de su vida. Un momentito. Aquí el autor dice que vamos a cambiar. Antes de hablar de Dostoyevsky, de él mismo,
vamos a hablar de su vida. Antes de hablar de qué, está diciendo, antes de hablar del aporte teórico de Donsansky. Ajá, hablemos de su vida. Parece ser que este Donsansky es un científico, ¿estamos de acuerdo? Es un científico y que ha aportado algo, ha tenido algún aporte teórico que es importante entonces señalar. Veamos un momentito. A ver, vamos a poner la plumita aquí y quiero que veas esto. Aquí dice aporte teórico. ¿Estamos? Ya. Veamos. Pero antes de hablar de ese aporte teórico, yo voy a hablar de su vida, dice el autor. Nació en Rusia en 1900, bueno, ya está, y murió en 1975, lo dejamos aquí. Luego dice, aquí está el verbo, resuelto, fíjense, resuelto de temprana edad de ser biólogo, quiere decir que de muy joven quiso ser biólogo, sobrevivió a la revolución y se formó como naturalista y genetista. ¿Fue biólogo? Sí, parece que Donsansky llegó a ser biólogo. Como fue un científico, parece ser muy reputado, fue enviado ¿a dónde? A Estados Unidos. ¿Para qué? Para estudiar con este personaje, con Morgan. Ahí lo vamos a subrayar, un momentito. Subrayamos con Morgan. Aquí fue a estudiar con Morgan. T.H. Morgan, uno súper conocido. Y se quedó allí para el resto de su vida. Quiere decir que enviado él de Rusia, llegó y se quedó ahí a trabajar ¿en dónde? En Estados Unidos. Fíjense que ya nos dimos cuenta que están hablando de Donsansky, ¿sí o no? Están haciendo una referencia. Fechas, ¿sí? ¿Qué les trae eso? Recuerdo de qué. Fechas, lugar de nacimiento. Díganlo ustedes. Fecha, lugar de nacimiento de Donsansky. ¿Qué más? A ver, dice, fue a estudiar, estudió, practicó ahí, se queda ahí y luego ajá, una Barrenechea, muy bien. Ajá, parece ser que están dando, ¿sí? El tema es de Donsansky, está bien, pero en todo caso están haciendo referencia ¿a qué? A un aspecto de la a la biografía. Quiere decir que este Donsansky ha tenido algunos aportes teóricos, pero de esto no voy a hablar. Por eso el autor se preocupa en decir que antes de hablar de la cuestión teórica, ¿no? De darle lugar a Donsansky como un teórico o como un científico, lo que va a hacer en todo caso es hablar de la biografía de este señor. Ese es el tema, la biografía de Donsansky. Alguien me dirá, profesor, hay un enunciado que no tiene que ver con la biografía, sino simplemente con un hecho. ¿Cuál es el enunciado que tiene que ver con un hecho y no con la biografía de este señor que tenemos al frente? Me lo dicen ustedes. ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿O el cuarto? A ver, ¿cuál es el enunciado? Está encerrado. La tercera. Muy bien, ¿lo reconocen, sí o no? ¿Qué dice el tercero? Habla de la Rusia zarista, ¿no? Dice, parece ser que la Rusia zarista Periclito, gracias a la gran gesta. Bueno, eso nosotros por historia sabemos, porque alguien me dirá, profesor, pero hay algún término ahí que no conozco. ¿Cuál es el término que no se conoce ahí o que es un poquito extraño para nosotros? A ver, díganlo ustedes. ¿Hay algún término desconocido aquí en el texto, en este enunciado, lo que es subrayado? Periclito, muy bien, ¿no? Ahí hay un término que quizá no conozca. Una de las recomendaciones es intentar llegar al significado del texto, perdón, del término, a través del texto. Eso es importantísimo. Entonces, profesor, aquí me dice, esta palabra periclito puede ser peligrosa para mí porque yo no la entiendo. Muy bien, vamos a intentar entender. No tengo el diccionario en la mano, no lo tenemos, ¿no? A veces ¿dónde está el diccionario? Bueno, hay que buscarlo. Veamos, ¿de qué se habla? De la Rusia de los zares, ¿está bien, sí o no? Dice, esa Rusia de los zares dice que estuvo bajo un momento muy importante, la Revolución de Octubre de 17, perdón. En 1917 ocurrió una revolución, ¿está bien? En Rusia. La revolución, ¿qué es lo que busca? Díganme ustedes, ¿qué es lo que busca la revolución? Una revolución busca derrocar algo, derrocar al gobierno. Está bien, ¿sí o no? Toda revolución busca derrocar al gobernante o los que gobiernan y pues si tienen éxito lo harán. Y fíjense lo que dice aquí de la Rusia zarista. Periclitó gracias a la gran gesta de la Revolución de Octubre. Quiere decir que la Rusia zarista perdió poder a manos de una revolución que ocurrió en octubre de 1917. Entonces, ese periclitó es más o menos aproximándome a perder el declinó, muy bien, perdió el poder. Bueno, si ya nosotros somos minuciosos, por ahí alguien me dirá, claro, en 1917 ocurrió que tomaron
tomaron por rehenes al zar, ¿sí? Nicolás II, y pues lo metieron ahí en su palacio, lo encerraron ahí, ¿no? Buen tiempo hasta que le dieron muerte. Y en ese momento terminó la historia de los zares, que eran los gobernantes rusos, ¿no? Y la revolución de octubre de 1917 iba a traer al nuevo poder. Entonces, periclitar es perder el poder, declinar el poder, como me dice Álvaro Santander. Muy bien, ¿se dan cuenta? No necesitamos el diccionario todavía. Podemos a través del texto llegar a algo que les dije yo al comienzo. ¿Qué cosa es? La información no visual. No está dicho, pero lo entendemos. Por lo demás, sabemos también que no podemos quebrar la coherencia textual. Aquí la unidad del tema es la biografía de Dostoyevski. ¿Se entendió esta parte? ¿Hacemos un ejercicio más para deslindar? ¿Me dicen sí? ¿Quieren un ejercicio más de este tipo? A ver. Sí, ya está. Vamos entonces con un ejercicio más. Veamos. Uno más, ¿ya? Creo que sí están llegando bien, ¿no? Vamos a ver. Eso es lo importante. Eso es importantísimo. Este ejercicio trata sobre bueno, he escogido 3 personajes. Este es el tercero y el último. Pero parece ser que en el primero, que hablamos de quién hablamos en el primero, hablamos de Dostoyevski, el anterior era de Justiniano, ¿no? Un gobernante. Dostoyevski era un investigador, ¿no? Un científico. Vamos a ver quién es ahora el siguiente. Este ya no es ni gobernante ni científico. Bueno, ajá. Leamos entonces el texto. Dice así. Anaxágoras fue el primero en explicar los eclipses en términos de la proyección de la sombra lunar sobre la Tierra o viceversa. Dice, también consideró que el Sol, miren cómo pensaba Anaxágoras, ¿qué pensaba Anaxágoras del Sol? Era un trozo de roca al rojo vivo, de pequeño tamaño, y que la Tierra era un cilindro y no una esfera perfecta como postulaban los filósofos pitagóricos. Bueno, en referencia a los movimientos, consideró que todos podían explicarse postulando un ánima motriz. Enemigos de este sabio lo acusaron de impiedad, por lo que fue perseguido, salvándose gracias a la intervención de ¿quién? Del famoso Pericles. Muy bien, ya sé que han hablado de Pericles, han hablado de la Tierra, del Sol, pero en general el personaje el cual nos convoca en este texto, ¿quién es? Digan ustedes, ¿quién es el personaje el que nos convoca en el texto? Yo voy a ir separando acá mi texto. A ver, separemos. Anaxágoras, ¿estamos de acuerdo? Ahí está Anaxágoras. No, no está Anaxágoras, pero tiene algo que ver con Anaxágoras. Fíjense, Anaxágoras no era un científico, pero parece ser que el autor nos dice que fue el primero en explicar los eclipses en términos de la proyección de la sombra lunar sobre la Tierra o viceversa. Quiere decir que Anaxágoras, pues, estaba observando, era un observador, ¿no? Y se había dado cuenta de cómo podían suceder los eclipses. No se quedó como otros quizá, ¿no? Anaxágoras era un poquito que se quería salir, tenía él sus ideas. Decía, por esto ocurre que hay días que el sol es ocultado, ¿por quién? Por la luna, ¿no? Y por eso a veces también se oculta por la tierra. Decía, bueno, tenía él sus propios sus pensamientos, vamos a decir así. Y entonces a través de esos pensamientos explicar, quiso explicar qué es lo que sucedía con los eclipses. ¿Está bien? El primero en explicar los eclipses. ¿Está bien? Subrayamos eso. ¿Qué quiso hacer Anaxágoras? Explicar los eclipses. Pero no se quedó en eso. Parece que no estaba tan lejos de la realidad. Miren, fíjense lo que explicó Anaxágoras y miren la realidad. Ahí está el eclipse. ¿Qué sucede ahí? Un eclipse, ¿sí o no? Bien. Algo más hizo Anaxágoras. Dígame, ¿qué más hizo Anaxágoras? A ver, ¿cómo sé que algo más hizo Anaxágoras? Hay una palabrita clave aquí, que es un famoso un marcador textual conocido como conect, también como conector. Esto es importante, profesor. Ah, profesor, me estoy dando cuenta de que aquí yo estoy subrayando aquello que está uniendo también la información. Tengo una información visual. Anaxágoras explicó los eclipses. También algo hizo, pues. ¿Qué es lo que hizo Anaxágoras? Consideró que el Sol era un trozo de roca. Bueno, no estaría tan equivocado, ¿no? Pero habló del Sol. ¿Y de quién más habló? De otro astro habló. No solo habló del Sol, sino dijo que la Tierra, ¿cómo era? Habló díganlo ustedes, habló de la Tierra, ¿no? Ahí está. Habló del Sol y la Tierra. ¿Estaba equivocado Anaxágoras? Sí, pues no, no era un trozo de roca, ¿no? Sino hizo un cilindro. Para él Anaxágoras era un cilindro, ¿no? Una tierra con forma cilíndrica. Bueno,
y no una esfera perfecta. ¿Quiénes pensaban que la Tierra era una esfera perfecta? También estaban equivocados, los famosos filósofos pitagóricos. Fíjense que Anaxágoras entonces tenía sus ideas y él quería plantear algo que no hacían los pitagóricos, ¿no? ¿Qué hacían los pitagóricos con respecto a la Tierra? ¿Qué decían? Que era, como era la Tierra, era una esfera, ¿sí? Para los pitagóricos, la Tierra era una esfera perfecta. Ajá, era una esfera. Ajá. ¿Qué hacían los famosos filósofos? Estaban postulando. Ah, profesor, esta palabra va a ser clave. Ellos postulaban que la Tierra era una esfera perfecta, pero eso no postuló Anaxágoras. Es decir, ¿qué quiere decir postular? Intentar llegar a una teo, intentar llegar a una teoría, claro. No la podía establecer. ¿Por qué? Porque no la podía demostrar, pues. No tenía los elementos a la mano. Pero él también, así como los pitagóricos que postulaban que la Tierra era una esfera perfecta, él pensaba que la Tierra era un cilindro. Él postulaba esto. Estaba postulando. Aún no ingresaba. No ingresaba a ser un sabio, un investigador, pero él estaba postulando. Y luego también parece ser que algo más habló o algo más quiso explicar Anaxágoras. Está en el siguiente enunciado. ¿Qué más quiso explicar Anaxágoras? Y ahí le cuento la historia. Me dicen ustedes y yo les cuento. A ver, ¿qué más quiso explicar Anaxágoras? Está lo siguiente, vamos. A ver, me lo dicen. A ver, dice, en referencia, consideró que todos podían explicarse postulando, ¿no? Bueno, ¿qué cosa quiso explicar? A ver, díganlo ustedes. Quiso explicar ya está, ya lo tienen ya. Vamos en el siguiente enunciado, después de pitagóricos. ¿Qué quiso explicar? Los movimientos, muy bien. También quiso explicar los movimientos. ¿Por qué es que todo se movía? Pues, ajá. Y cuando quiso explicar los movimientos, él dice que esto existía porque todos esos movimientos podían explicarse postulando ¿qué cosa? Postulando un ánima motriz. Ajá, un ánima motriz. Quiere decir para él que había un alma que generaba el movimiento. Él veía caer una hojita, dice. Iba cayendo la hojita. Él no era como, de repente, como dice Newton, ¿no? Que veía que luego se caía a la gravedad. No, no, no. Él decía que esa hojita se estaba moviendo, estaba cayendo del árbol, pero se estaba moviendo por sí sola porque tenía un alma. Eso decían Anaxágoras, para que un poco se desengañen de la cuestión científica de Anaxágoras, ¿no? Porque alguno cuando lee que, bueno, que para él la Tierra, el Sol era un trozo de roca, el rojo vivo, y sabemos pues que hay una masa de todas maneras hay algo sólido en el Sol, ¿no? Donde se producen las grandes explosiones, ¿no? Nucleares. Entonces nosotros diremos, bueno, pues no solo postuló, pudo haber sido un gran teórico, pero no, pues. Fíjense lo que sucedía con el movimiento. Él pensaba que era un alma. Se movía el perrito, tenía un alma. Se movía el burrito, tenía un alma motriz, que algo que lo movía. No se movía por sí solo. La hoja se movía, caía del árbol y él decía, no, pues es el alma. Pero más adelante, fíjense en lo anterior. Dice, enemigos de este sabio lo acusaron de impiedad. Quiere decir que estaba contra los dioses, por lo que fue perseguido, salvándose gracias a la intervención de Pericles. Un momentito. ¿Cuál es el tema? A ver, ¿cuál es el tema? Ya sabemos que es Anaxágoras, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo podía añadir yo? Ya sé, jueguen con eso. Tengo Anaxágoras. A ver, tengo Anaxágoras por acá. Anaxágoras, Anaxágoras, Anaxágoras. Ya está. A ver, ¿qué cosa es esto? Cuando dice que quiso explicar los eclipses, es un ahí pónganlo ustedes. Claro, los postulados, ya está. Uno de ellos, el primer postulado, ¿cómo eran los eclipses? ¿A qué se debía el eclipse? El segundo postulado, qué era el Sol, cómo era la Tierra. El tercer postulado, la Tierra, y el cuarto, los movimientos, los postulados de Anaxágoras. Muy bien, veamos. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué está? Ya están llegando los postulados de Anaxágoras. Y entonces tú mismo dirás, profesor, si el tema es los postulados de Anaxágoras, allí está mi unidad de criterio, díganme ustedes, ¿cuál es el enunciado que no se relaciona con este tema? ¿Cuál es el que quiere romper, quebrar la coherencia textual? A ver, 1, 2, 3 o 4. Enemigos de este sabio. El último, ¿sí o no? Ajá, es el último.
que no tiene que ver con sus postulados, sino que algo, muy bien, felicitaciones, Ciel, Pedro, muy bien, que no tiene que ver con lo que hizo Anaxágoras, con lo que planteaba Anaxágoras, lo que pensaba y cómo lo quería transmitir. No, no, no. Tiene que ver con la idea de un hecho que le sucedió a Anaxágoras. ¿Cuál es? Que fue acusado de impiedad, que no creía, pues, que no estaba creyendo en los dioses. ¿Se acuerdan? Perseguían a aquellos que estuvieran en contra de la religión y lo acusaron entonces de impiedad. Tenían que, pues lo iban a matar. Si no hubiera intervenido Pericles, lo mataban al pobre Anaxágoras. ¿Todo bien hasta acá? Creo que podemos pasar a otra actividad. Me dicen sí. A ver, 3, 2, 1. Avanzamos entonces. Perfecto, gracias Stephanie. Avanzamos. En esta parte ya nosotros vamos a ir conociendo ciertas estrategias textuales. Es importante que las conozcamos, profesor. Sí. Vamos a la estrategia de presupuestos y momentos. Es muy importante, como ustedes han podido notar en el texto anterior, en el ejercicio anterior, nosotros hemos ido intentando que aquella información visual la podemos ir infiriendo. A eso le vamos a llamar nosotros el sentido de la oración. Toda oración tiene un sentido. Cuando a mí me dicen en gramática que la oración es una unidad con sentido completo, yo me quedo pensando, bueno, pues, entonces, ¿dónde encuentro el sentido de la oración? ¿Y qué es el sentido de la oración? Y vamos a poner un ejemplito aquí. A ver, vamos a traer una oración. Jorge trabaja todo el día. Ajá, Jorge trabaja todo el día. Dice. Bueno, ¿y qué es el sentido de la oración? Si yo sé que una oración tiene sujeto, predicado, complemento, no sé, ya eso es una parte gramatical. Yo lo que quiero es aquí entender a la oración. Hay un sujeto que realiza una labor en un periodo. Lo generalizo entonces. No digo Jorge, hay un sujeto. No digo trabaja, realiza una acción, el verbo. Y luego dice en un periodo, todo el día. Entonces, eso es generalizar. Al decir esto, que una persona realice una acción durante un día, será, díganme ustedes, una acción productiva durante un día, ¿será positiva o negativa? ¿Qué dicen ustedes? Esa acción, eso que hemos mencionado, ¿será positivo o negativo? Positivo, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces el sentido de la oración, de esta primera oración, parece que es un sentido positivo. Lo vamos a ver ahí. Ahí está Jorge, trabajando todo el día. Esto debe ser positivo, ¿sí o no? Muy bien. Como hemos podido notar, dentro del texto, nosotros hemos visto que hay algunos cambios. Esos cambios lo dan los famosos conectores. Vamos a colocar un conector aquí. Jorge trabaja todo el día, pero... Ah, ya, muy bien. Hasta aquí el sentido de la oración iba siendo positivo. Hay un sujeto que realiza una acción y durante un periodo parece ser que es positivo. Pero ahí viene el famoso pero. Entonces, mi marca que iba positiva va a cambiar. ¿Va a cambiar o va a mantenerse? ¿Qué piensas tú? ¿Cambio o se mantiene? Dice, Jorge trabaja todo el día, pero cambia. ¿Está bien, sí o no? ¿Por qué va a cambiar? Bueno, ese sentido de la oración no necesariamente se va a mantener a lo largo del mismo enunciado. No, no. Puede cambiar. Y aquí cambia. Si cambia de positivo, cambiará, digan ustedes, a ver, a ne. Ya está, lo tienen, ¿no? Negativo. Pero ¿qué será negativo? ¿Cómo podremos hacer? Miren, vamos a poner un ejemplo. Tiene que ser negativo. Perfecto, es negativo. Gana poco dinero. Si yo lo extraigo, digo, ganar poco dinero, generar pocos recursos, debe ser algo negativo, ¿sí o no? Y más en esta vida, ¿no? Entonces, esto sí es negativo. Hasta aquí, conforme. Tenemos un sentido de la oración que lo podemos ir reconociendo. Lo vamos a ir presupuestando. Fíjense aquí. ¿Qué sucede más adelante? A ver. Aunque, ajá, Jorge trabaja todo el día, pero gana poco dinero. Aunque, ya, nosotros hacemos un presupuesto. ¿Qué cosa es un presupuesto? Lo que yo voy a hacer planteado el hecho de que más adelante suceda algo, ¿no? Por ejemplo, un presupuesto sobre un gasto de un viaje, ¿no? ¿Qué sentido vendría? A ver, digan ustedes, ¿qué sentido creen que venga más adelante? ¿Seguirá negativo? A ver, aunque gana poco dinero, aunque ya ahora viene positivo, ¿sí o no? Ajá, muy bien. Ahí está positivo. Eso es presupuestar. El primer aspecto importante es que debemos presupuestar un texto. Claro, por su contradicción, ¿no? También lo podemos presupuestar por su causa, ¿no? El efecto, pues, así que, ¿no? Etcétera. Por eso los conectores son tan importantes, señalar.
Te diste cuenta que al comienzo los enunciados yo he ido encerrando algunos conectores, algunas palabras. Para mí esas son las palabras claves. Vamos a ver. Vive feliz. Mire, lo he puesto abajo, independiente, vive feliz. ¿Vivir feliz es positivo, sí o no? Ya. Pero con todo el texto. Jorge trabaja todo el día, gana poco dinero, aunque vive feliz. En el fondo, dígame, en el fondo, el sentido de la oración está justificando lo que hace Jorge, sí o no. Jorge, en todo caso, miren, trabaja todo el día, gana poco dinero y ahí dice, aunque vive feliz. Entonces parece ser que no es tan positivo esta acción. ¿Te dan cuenta? Claro, cuando alguien me dice, profesor, ¿y cómo más o menos establezco esta lógica? Tú haces en lógica las tablas de verdad, ¿sí? ¿Sí? Claro, haces la tabla de verdad. ¿Cómo se llama ese esquema donde tienes verdaderos y falsos? A ver, falsos y cuando tienes puros verdaderos es tautológico. Cuando tienes puros falsos es contradictorio. Y cuando tienes falsos y verdaderos, ¿cómo es? A ver, claro, una contingencia. Claro, es una contingencia. ¿Te das cuenta? Puedes llegar a eso. Ya está. Perfecto, Pedro. Ese es el sentido que tiene una oración. Nosotros podemos ir reconociéndolo, podemos ir presupuestándolo. Al leer debemos pues entonces considerar todo este aspecto, realizar las predicciones o los famosos presupuestos, que obvio los podemos corroborar de acuerdo pues al avance del texto, ¿no? De la lectura. Ahí está, lo hemos comprobado, podemos encontrar, vemos que hay un sentido. Veamos, pero aquí nosotros queremos dirigirnos a algo muy importante, a los momentos de la lectura. Esto es importante. Hemos visto, y al comienzo decía yo, que hay tres momentos en la lectura. Hay una lectura llamada previa, que es la primera lectura, ¿ya? Que va a partir de leer sin detenernos ni hacer regresiones. Entonces, profesor, cuando estoy ante una lectura, ¿debo hacer tres momentos? Sí, son tres momentos. Algunos dicen hay que leer 2 veces el texto, otros dicen una sola vez, otros dicen, bueno, lee de acuerdo a lo que tú puedas entender. Yo te voy a decir siempre que es mejor hacer una lectura previa, una lectura de ojeada, una lectura rápida, pero debe tener ciertas condiciones. Esta lectura previa que hagas tú del texto, de todo texto, es aquella que la vas a realizar sin detenerte. No te detengas en la lectura. Por más que veas una palabra que no conozcas, sigue tú, avanza tú. No regreses tampoco en el texto. Me perdí un dato, no importa, sigues. Evitas esas comas, es decir, no lees lo que está entre comas, no lees lo que está entre paréntesis, tampoco. No, como dicen, trate de utilizar la lectura lo más rápido posible. Pasas así, como cuando ves una foto. Cuando ves una foto no necesariamente te detienes en cada uno de los personajes de la foto, sino la observas y ya es suficiente. Ya está, y tienes una idea, una imagen que se va a quedar. Para eso sirve la lectura previa. Pero luego viene la lectura analítica. Esta lectura es fundamental ya para ti, porque en esta lectura tú vas a desarrollar y vas a utilizar esas herramientas de las que hablamos al comienzo. Y vas a subrayar esas palabras claves. Hemos visto que son verbos, que son sustantivos, Jorge, por ejemplo, y que son marcadores textuales, como los conectores. Ajá, muy bien. Y en el siguiente momento, y esto es lo que te pide la universidad, que tú alcances la lectura global o evaluativa. Es decir, ajá, tú vas a revisar aquello que es subrayado para poder contestar. La lectura global o evaluativa. Ojo, cuando se habla de evaluativa no se dice, no te estoy diciendo que te están poniendo una nota, no te están evaluando. Tú vas a evaluar. ¿Qué vas a evaluar en el texto? Cuando hay preguntas, tú vas a evaluar tú que tienes que evaluar de las preguntas, las alternativas, claro, eso es lo que vas a evaluar. Tú vas a evaluar en cuanto a y en tanto son relacionadas o no con el texto. Lo que hicimos hace un momento. Nosotros evaluamos, teníamos un tema, esta no corresponde, ajá, esta no, la separamos entonces. En todo caso, tú vas a poder reconocer en cada alternativa si hay una impertinencia, una contradicción, una contingencia, una tautología, si es verdadero o no. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Entonces, para ello, creo que hasta aquí vamos bien. Me dicen, sí, avanzamos, todo bien hasta acá. Vamos a hacer, sí, un avance más. 3, 2, 1. Acuérdate de esto. 3 momentos. Lectura previa, analítica y global. Lectura previa, analítica y global. Ya sabemos, tienen ciertas consideraciones. ¿Cuáles son las consideraciones de la previa? No detenerse, como dicen,
detenerse nunca, rendirse jamás, no regresar, pasar, evitar aquello que está entre comas, porque son las explicaciones, entre rayas también, o paréntesis, porque muchas veces vienen fechas. En la lectura previa no te fijes en esos detalles. Es en la lectura analítica donde tú vas a subrayar lo más importante. Y la evaluativa la haces tú. Vamos a ver aquí, fíjate. Creo que tenemos aquí algo que hacer. ¿Cuál será la siguiente actividad? Estrategias textuales. Ah, ya vamos a aplicar el subrayado entonces. Fíjense aquí, miren. Para aplicar el subrayado voy a dar algunas pequeñas recomendaciones. Solo 4, sí, solo 4 recomendaciones. Ahí está el muchachón, fíjense, está anotando él, está subrayando también. Lo primero que debo recordar es que no debo subrayar en exceso. ¿Se dieron cuenta ustedes? Se subrayaron algunas de las palabras claves, como dije yo, ya sabemos que son sustantivos, algunos verbos, no todos, algunos verbos que se relacionan directamente con el texto, con la idea principal, y en último lugar los datos, ¿no? Si necesito. ¿Qué pasaría si subrayo un párrafo entero? Pues ya no estoy seleccionando nada, no estoy buscando lo mejor. Un entrenador de fútbol, por ejemplo, ahora que vienen los juegos, ¿no? Dice, tengo que seleccionar, dicen. No lleva a todos los jugadores peruanos al campeonato del mundo, no, no, lleva a unos cuantos. Creo que son 24 los llamados. Y por último, decía yo en la recomendación 2 que hay que conocer las palabras, los significados de esas palabras, pero el contexto me ayudó. Por ejemplo, la palabra periclitó. Ajá. La tercera reflexión, la tercera recomendación es que esta lectura comprensiva debe permitir captar el tema principal, el tema fundamental del texto. ¿Subrayé a Justiniano? Sí, lo subrayé. ¿Subrayé a Dostoyevski? Sí, subrayé. ¿Subrayé el postulado y subrayé también a Anaxágoras? Sí, subrayé. Si está subrayado eso que me lleva al tema, entonces es correcto mi subrayado. Y por último, la última recomendación es que cuando uno subraya, en la medida de lo posible, debemos mantener al texto como una unidad. ¿Qué quiere decir? Que yo lo subrayado lo leo de tal manera que pueda tener sentido. Si leo y me voy como dando saltos y no encuentro sentido a lo leído, entonces no está bien mi subrayado. Hay muchas formas de reconocer. Vamos a ir trabajando con eso. Avanzamos entonces, porque esta parte es teórica, la tienes tú también en tu material. Avanzamos aquí y vamos a poner un ejercicio ejemplo. Vamos a la aplicación entonces. Atentos a la aplicación. Tenemos que aplicar eso, lo que hemos estado diciendo. Vamos a la primera lectura. Skimming analítica. Primera lectura, previa analítica. Entonces vamos a hacerlo. Tienes tú en el material este texto, ¿está bien? Yo lo que me he permitido hacer es separarlo en dos el texto. ¿Ya? Quizá para poder hacer una referencia mucho mejor, lo he separado en dos al texto. También el texto puede ser un poquito más extenso, ¿no? Yo lo que he hecho es separarlo en dos. ¿Ya? Lo he dividido en dos pizarritas. En la primera pizarra, la primera parte, el primer párrafo, creo que conviene leerlo ya y decir lo siguiente, dice. Hace una pregunta el autor, dice, ¿has pensado que tendrás que leer durante toda tu vida? Ajá, al cursar tus estudios preuniversitarios en la universidad y más tarde como profesional, no importa qué carreras curses o a qué te dediques, tendrás que leer. Pensarás que eso lo aprendiste de la primaria, perdón. Que a esas alturas es absurdo que se te enseñe a leer. Y si supieras que no es cierto, pocas personas, dice el texto, aprenden a leer bien. Por ejemplo, gran parte de los errores cometidos por los estudiantes al enfrentarse a un examen se deben a que no comprenden bien. Muy bien. ¿Qué no comprenden bien? Las instrucciones. Pues no saben leer, dice, en forma crítica. Perfecto. El texto continúa. Más adelante dice alguna afirmación. Vamos a verlo ahí. Lo he puesto en pequeño, ¿ya? Eso después lo vamos a analizar. Vamos a la primera parte. Siempre separando. Vamos a separar. Profesor, ¿por qué he puesto esas barritas? Estoy tratando de separar los enunciados. ¿Ya? Ahí están los enunciados. Fíjate. Ya están todos los enunciados. Hay 2, 4, 6. Si estoy en un texto, todos los enunciados deben tener el mismo sentido. Vamos a verlo. En la primera se pregunta si piensas, si te has dado cuenta que tendrás que, a ver, hay una palabrita que se repite. A ver, piensa que te has dado cuenta. A ver, ¿qué es lo que se repite más? A ver, hay un término que se repite. Vamos soltando ideas, vamos. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que se repite en esa primera parte? Hay una palabrita que se está dando vueltas por ahí. ¿Se acuerdan como Justiniano, como Don Sansky? Hay una palabrita que está repetida. Muy bien, Melanie. ¿Alguien más? ¿Alguien por ahí me ayuda? Ya Melanie me dijo, Barrenechea también. Creo que varios lo pueden hacer, ¿sí o no? Se dieron cuenta que ese ejercicio de tener a Don Sansky, Anaxágoras ahí varias veces ya nos hizo entender que lo que voy a buscar es aquella palabra repetida. Y esa palabra repetida me está ayudando a mí a determinar que al comienzo me dicen, sobre leer, ¿qué es lo que dices tú? ¿Te has dado cuenta que tendrás que leer toda tu vida? Dice el autor. Te pregunta a ti, ¿te has dado cuenta que tendrás que leer toda tu vida? Leer es la palabra clave, ¿no? Miren, esta es la pregunta que te hace el autor. ¿Te has dado cuenta que tendrás que leer durante toda tu vida? Y quizá lo hace para que tú pienses sobre eso. Bueno, pues, ¿será cierto? ¿Será cierto que tengo que leer durante toda mi vida? Mire lo que dice el autor. ¿Cómo afirma él que vas a leer durante toda tu vida? Dice, al cursar tus estudios, al cursar tus estudios, ahí está, ¿dónde más lees? ¿En dónde más? Tus estudios preuniversitarios. ¿Dónde más vas a leer según el autor? Durante tus estudios preuniversitarios. ¿Dónde más? Digan ustedes, en la, ¿dónde más vas a leer? En la universidad, muy bien, alguien me ayuda, en la universidad. Y más tarde, ¿en dónde? ¿Cómo vas a leer también? Como, como profesional. Muy bien, pueden hablar ahí. Profesional, ¿no? Es decir, en el fondo. Y se supone que tú puedes inferir algo. No lo dice el autor, pero tú puedes inferir que antes de hacer tus estudios preuniversitarios, ¿qué hacías también? Antes de estar en la academia, ¿qué estabas haciendo en el colegio? También Leer. También leías, pues. Ah, muy bien. ¿Te das cuenta? Ese es el nivel. El alumno ya tiene que comenzar a hacer inferencias. Ah, el autor me ha dicho que he leído toda mi vida. Miren, durante toda mi vida entera, dice, ¿no? Entonces, he leído desde muy pequeño. Desde que aprendí a leer, seguí leyendo. Ya hasta que soy profesional, hasta que me dedique a algo. A la carrera que curses o a qué te dediques, dice acá. Es decir, te da una opción. De repente, ¿no? Quieres ser un comerciante, no sé, pero aquí dice, o a lo que te dediques. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, fíjate, tendrás que leer. Leer es la palabra clave. Leer es la palabra clave, entonces. Fíjate que luego te afirma algo, dice, pensarás que eso lo aprendiste de la primaria. Claro, alguien ya se puso a pensar, pero si yo ya en primaria ya sé leer, ¿no? Entonces es absurdo que alguien me va a enseñar a leer ahora. Estoy en la academia, ya no, pues ya no, dice. Por eso dice aquí, pensarás que eso lo aprendiste de la primaria, ¿no? Para ti será esto, que alguien te enseñe a leer, es absurdo, ¿no? Y ya, la primera pregunta es, ¿te diste cuenta que tenías que leer durante toda tu vida? Entonces tú comienzas a reflexionar, ¿no? Dices, si será cierto. Y dices, bueno, pues en el fondo dice, para mí puede ser, dice el autor, que puedes pensar, es una posibilidad de él, ¿no? Que tú estás pensando en que es algo absurdo, ¿no? Que te enseñen ahora a leer. A ver, y más adelante te hace una pregunta, ¿no? Y si supieras que no es cierto, que no sabes leer realmente, dice, ¿no? Eso es lo que dice el autor. Miren lo que afirma el autor. Pocas personas aprenden a leer, pero hay una condición, pues. Pocas personas aprenden a ver, pocas personas aprenden a qué? A leer. La condición, ¿cuál es? Leer bien, pues. Ah, ya, profesor. El autor entonces supone que cuando estabas en la escuela, muchas personas en la escuela no leían bien. Muchas personas al nivel profesional tampoco leían bien. ¿Se dan cuenta? Y eso sucede. Muchas personas en el Congreso, en los ministerios, tampoco leen bien, pues. Y aquí más adelante da un ejemplo. Yo de repente lo podemos subrayar acá, pero te voy a recomendar algo. Cuando hayan ejemplos, los ejemplos no los subrayes. Los ejemplos son, vamos a decir así, la muestra de que lo que dice el autor es cierto. Acuérdate, ¿eh? La muestra de lo que dice el autor es cierto. Quiere decir que esto es una verdad para el autor. ¿Está bien? Dice, por ejemplo, dice, gran parte de los errores cometidos por los estudiantes al enfrentarse a un examen se deben a que no comprenden bien las instrucciones, pues no saben leer en forma crítica. Ah, ya, muy bien. Importante, perdón. Todavía no, de repente no has tomado captura. Ahí está. No he subrayado nada ahí, porque es un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Según lo que dice el autor,
pocas personas aprenden a leer bien. Para el autor, pocas personas aprenden a leer bien. Y da un ejemplo, un pequeño ejemplo. Muchos estudiantes cuando están en un examen dicen no comprenden bien las instrucciones y por eso, pues, porque no saben leer en forma crítica. No leen, según él, leer en forma crítica para él será leer. Digan ustedes, leer en forma crítica para él será leer. Ya lo tienes, Pedro. Leer en forma, muy bien, Valeria. Para él, leer en forma crítica será leer bien, pues. Eso es lo que dice el autor. En el segundo párrafo, ahora si le damos la vuelta, ya lo tienen, ya está. En el segundo párrafo nos dice lo siguiente. Bueno, ya estamos analizando ya el texto. Se supone que esta parte ya la hemos leído y vamos a la segunda y última parte. Fíjese, el autor ya está hablando de que leíamos toda la vida. Vamos a ver, miren, yo sé que vamos a llegar a la evaluación. La mayoría de las escuelas, dice, consiguen que los alumnos aprendan a leer. Bueno, siempre la palabra leer, pero frecuentemente el resultado es que durante los años escolares o incluso más adelante o más tarde, los estudiantes están incapacitados, para desarrollar sus propias ideas. Muy bien, eso es lo que opina el autor. Luego, más adelante, el autor dice lo siguiente. Voy saltando también. Ya sabemos que el autor considera que no es tan exitoso la lectura en los años escolares. Dice, y esto sucede en todas partes. Y esto sucede en todas partes. Los educadores de todo el mundo han denunciado, dice, muy bien, este analfabetismo funcional. ¿Cómo es esto, profesor? Analfabetismo funcional. Sigamos. En suma, leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales. Veamos. Dice así. La mayoría de las escuelas, vamos a separar, ¿ya? Yo necesito que separemos aquí. Es importante separar. Profesor, ¿por qué separamos? Para poder ubicar las ideas. Separemos entonces. Ahí viene, que termine ahí el texto. Y vamos separando. Alguien me ayuda por aquí, ¿no? ¿Sí? Es la primera. ¿Hay una más? Sí, en funcional creo, ¿no? En todas partes también. Funcional. ¿Dónde más hay? Al final. Ya está, miren, ¿ah? 1, 2, 3, 4 ideas. Lo hemos hecho al comienzo, profesor. 4 ideas nada más. Suficiente, lo hacemos rápido entonces. Parece ser que el autor nos dice que la mayoría de las escuelas consiguen que los alumnos aprendan a leer, pero, ¿no? Los estudiantes están incapacitados para desarrollar sus propias ideas. Quiere decir que los hicieron simplemente leer, no leer bien, no leer críticamente, dicen, ¿no? No dan sus propias ideas. Según lo que dice el autor, entonces, las escuelas consiguen que los alumnos aprendan a leer. Pero ahí viene el famoso pero, pues. Pero, ¿qué sucede? Pero los alumnos, ¿no? Pero, ahí le damos la vuelta, pero están incapacitados para desarrollar sus propias ideas y opiniones. Ahí está. Si bien es cierto, las escuelas consiguen que el alumno lea, parece ser que no leen bien, pues. Pero el autor dice aquí, bueno, no nos hagamos problema, pues. Esto sucede en todo esto sucede en todas partes, o en todo el mundo, ¿sí o no? Lo subrayamos así, porque él quiere afirmar que no pasa en un solo lugar. ¿Qué pasa con los educadores? ¿Qué han querido? ¿Qué han hecho los educadores? ¿Qué han hecho? ¿A qué se han dedicado ahora? ¿Qué quieren hacer? Los educadores de todas partes o de todo el mundo, como dice el autor, aquí hizo un mecanismo de sustitución. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que quieren hacer los educadores? Han denunciado, muy bien, los educadores han denunciado este hecho, el hecho de que los alumnos no lean bien, que no desarrollen sus propias ideas, opiniones, pero le han dado un nombre. ¿Cuál es el nombre que le han dado a eso de que uno lee sin a veces leer bien? ¿Cuál es el nombre? A ver, ¿cuál es ese nombre? Analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional. Claro, supongamos que San Marcos te ponga esta pregunta. Analfabetismo funcional, porque sabes que es un tipo de pregunta que viene en el examen. Ojo, no viene acá, pero simplemente puede venir. Analfabetismo funcional, el término analfabetismo funcional equivale a leer bien, leer mal, leer críticamente. ¿Qué marcarías tú? ¿Leer Leer, bien, leer mal o leer críticamente? Analfabetismo funcional. Leer, dígalo, leer bien o mal. A ver. leer mal. Leer mal, sí, muy bien, mal. ¿Estamos de acuerdo? Siempre debes tener mucho cuidado.
Porque vienen las preguntas. Las preguntas vienen por el término o por una frase que viene en el texto. Pero si yo ya voy entendiendo ese texto, para mí no va a haber problema. Entonces, vamos a ver. En suma, dice, profesor, el otro marcador. El marcador, este marcador muy importante, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Dice, en suma. Cuando tú estás en una operación matemática, la suma, ¿qué cosa es? La reunión de los la suma es la reunión de los de los sumandos, pues. Entonces quiere decir que tú estás haciendo acá un pequeño un pequeño resumen, una conclu, ya está, una conclu. Llegamos entonces, una conclusión. Profesor, siempre me dijeron, introducción, desarrollo y conclusión, eso es lo que tiene el texto, ¿sí o no? Siempre te lo dicen, pero te deben decir que para ello, para llegar a una conclusión, debe haber un marcador. En este caso, eso es un marcador. En suma, dice, ya está el marcador, aquí viene la conclusión. Leer bien, y fíjate, mire el verbo que viene aquí. Leer bien ese es el verbo. El verbo es fundamental, este verbito. La próxima semana vamos a tratar de los verbos y mucho más. Fíjense acá, este verbo dice leer bien, es razonar bien, etcétera. Pero un momentito, ese verbo es, ¿por qué es tan importante, profesor? Porque me está hablando de una definición o de un concepto. Eso. En conclusión, me va a dar el concepto del autor. Pues, ¿qué cosa es para el autor leer bien? Entonces, todo el texto estuvo desarrollando qué cosa es leer bien, cuáles son los problemas, etcétera, etcétera. Muy bien, es uno de los más elevados. Bueno, aquí ya el autor se adorna, ¿no? Pero es ejercitar qué cosa, las formas del pensamiento. ¿Y cuáles son esas formas del pensamiento? Yo podría decir que acá las tengo. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, profesor. ¿Cuántas formas del pensamiento nos da el autor? 4 formas de pensamiento. Imagínate que tú vayas a una exposición, tú dirás, la forma de pensamiento son 4, de frente dices, ¿no? Si no te acuerdas, no son 4 las mencionas. ¿Por qué sé que son 4? 1, evaluación crítica. 2, formulación de juicios. 3, imaginación. Y 4, la resolución de problemas. Ya tienes que esas son las formas de pensamiento. Y entonces el que lee bien y el que razona y ejercita, debe ejercitar esta forma del pensamiento. Eso es lo que dice el autor. Todo bien, vamos a las preguntas entonces. Me dice, sí, vamos a evaluar esas alternativas. ¿Quieres evaluarlas? ¿Quieres resolverlo tú? Vamos entonces. Vamos a ver, con fuerza. Todavía hay fuerzas, dice alguien por ahí. Preguntas. Este primer capítulo es utilizar las primeras preguntas. Las preguntas de jerarquía, que son preguntas por el tema, la idea principal y el resumen, que es la conclusión, a la que ya hemos visto, ¿sí o no? Más o menos estamos cerca. Entonces ya tienes una pista ya. Pregunta por la jerarquía. Primero, el tema, llamado por algunos tema central, tema o idea general. Veamos. ¿Cuál es el tema central del texto? Ya sabes que ¿cuál es la palabra clave que debe haber en la alternativa? La palabra la palabra clave que debe haber en la alternativa debe ser la palabra lectura. Leer, lectura, ¿no? Ahí está, vamos a buscarla. Esto es importante, dice, ¿no? Hay una palabra clave. El leer bien como ejercicio, dice, del pensamiento, podría ser el analfabetismo funcional. No, ese es leer, pero leer bien, ¿no? La palabra clave es leer bien, ¿no? Ajá, no puede ser la letra B, me dice por ahí Pedro. Podría ser la C. A ver, vamos a ver. Las diferentes formas de pensamiento. Bueno, eso lo dijo al final en la conclusión. Las características de las buenas lecturas. A ver, vayamos por partes, como dijo Yad. La letra D, de atrás para adelante, no es como el cangrejo no va hacia atrás, ¿no? El cangrejo, ¿cómo se desplaza? ¿Hacia atrás o de costado? Alguien me lo dice. Siempre nos engañaron, ¿no? De costado, ¿no? Ronald, de costado, ¿sí o no? Nos han engañado, siempre nos decían, no vayas como el cangrejo, hijo, ¿no? El cangrejo va hacia atrás, mentira, el cangrejo va de costado, no puede ir ni adelante ni para atrás. Su caparazón se lo impide, pues te has dado cuenta de la dimensión, ¿no? Parece un triangulito, un rombito parece el pobre cangrejo. Veamos entonces, característica de las buenas lecturas. ¿Nos han hablado de las buenas lecturas o del buen leer? ¿Esta podría ser pertinente o es impertinente? Impertinente. No tiene nada que ver, impertinente. Esto es evaluar. Aquí estás tú evaluando. La diferente forma de pensamiento es una parte de la conclusión, ¿sí o no?
parte de conclusión. No puede ser. Yo quiero saber qué cosa se desarrolló en el texto, no todo el texto, sino qué se desarrolló. Estamos entre A y B. Ya está, márquenla. ¿Cuál es? Ajá, Alelí, Stephanie. Muy bien. Vamos a poner acá una ayudita. El autor, mientras tú vas, algunos van todavía pensando, el autor reflexiona en torno a la comprensión, ¿sí? Y dice, y define lo que, y define, ¿se acuerdan la definición? Lo que es, ¿se acuerdan? El verbo es. Puede ser, podría ser el alfabetismo, esto no, no, porque esto es leer mal. Él lo que quiere es leer, leer bien, ¿no? Leer mal es esto, ¿se acuerdan? A ver, leer mal. Lo pongo acá, ¿ya? Leer mal. Ojalá lo vean ahí. Leer mal. Entonces, esta no podría ser, profesor. Este es contradic, contradictorio, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando le dije, no? Era el esquema lógico dice, cuando tú evalúas una tabla de verdad, ¿qué dices? Hay puras verdades, hay puras falsedades contradictorias. Ahí está. Es solo una idea, es una parte de la idea, ¿no? Ajá. También, claro, ahí está. Respuesta, Tabata, muy bien. Ese era. Claro, aparece solo una vez. Aparece como una cuestión precisa. Por eso es una contradicción, porque en el fondo también representa leer mal y yo no quiero leer mal. Bien, entonces vamos a la segunda. Creo que sí, la jerarquía. ¿Está bien todo? Vamos a ver. En cambio lo engloba, como dice Ciel, claro, desarrolla, ¿no? Lo desarrollado. Engloba lo desarrollado. Siempre acuérdense, lo desarrollado. Todo tema se desarrolla. Es como una persona se va desarrollando. No es que esté en todos lados, ¿no? Eso sería ubicuidad, eso no puede ser. La persona se desarrolla, ¿no? Se desarrolla fisiológicamente, psicológicamente, moralmente, económicamente, díganlo ustedes, profesional, claro. La idea principal, muy bien, Aleli, la idea principal expuesta por el autor es, ajá, tenemos aquí, vamos a poner todas las alternativas para no demorarnos, ya están todas, voy a poner una por una, pero bueno, vamos a evaluarlas, ¿ya? A ver, tiene que ver con leer bien, ¿no? Vamos a ver. A ver, los errores en un examen se deben a que no se comprenden las instrucciones. Un momentito. ¿Esto era un ejemplo, sí o no? ¿Esto era un ejemplo? Me dicen los errores de un examen. ¿Era un ejemplo? Claro, y un ejemplo es una idea principal, una idea secundaria. Idea secundaria, ¿no? Ajá, entonces no puede ser. A mí me piden la idea principal. Hay que leer lo que me pide. No puede ser la D. Ya la tengo entonces. La formulación de juicio y la resolución de problemas son procesos mentales. Este también es una parte de una idea secundaria, ¿no? Ajá. Me queda entre la A y la B. Ya la tengo. Vamos, ¿cuál es su respuesta? Ajá, es Luis Quispe, Stephanie, ¿alguien más? Ya la tienen, ahí está la idea principal, la mesa, la idea principal, Tabata, ya veremos también la mesa, la idea principal, ¿no? Cómo nos sentamos a la mesa de la idea principal como el mantel grande y los otros como los posavasos o como los individuales, dos veces, ¿no? Leer bien es razonar bien, claro, y el verbo, ¿no? Que implica razonar bien. Esa es la respuesta entonces. Ahí está, adecuado. Leer adecuadamente. ¿Por qué no el alfabetismo? Ya entendimos esto, ¿no? Es una parte de, ¿no? Está incluida, ¿no? Las diferentes formas de pensamiento. Vamos a la tercera. Y hemos llegado aquí a esta tercera y hemos llegado bien, creo. Sí, hemos llegado bien, porque estamos en la pregunta por jerarquía, el tercer tipo de pregunta, el resumen o síntesis. Ajá. Este es el tercer elemento. Acuérdense que hay un grupo de preguntas en el examen que son las siguientes. Las preguntas por jerarquía, las preguntas por término, las preguntas por inferencia y las preguntas por extrapolación y por incompatibilidad. Entonces ya, si nosotros queremos hablar de las preguntas en sí, estamos ante el primer grupo. Primer nivel, vamos a decir así. Primer nivel de la jerarquía. Idea principal, tema, resumen o síntesis. Lo que pide San Marcos. Vamos a verlo nosotros si llegamos a esto. ¿Cuál es el mejor? Dice resumen del texto. Bueno, el enunciado puede variar, eso sí, ¿no? ¿Cuál es la idea que sintetiza mejor lo dicho en el texto, etcétera, ¿no? Pero ya, esto puede cambiar. Sin embargo, te diré que tu conclusión no. Tú debes llegar a la respuesta adecuada. Vamos a ver acá A, B, D.
Ya está. Vamos a evaluarlas. Letra A. Evaluemos primero. Todos al cursar nuestros estudios debemos leer, pero uno piensa que eso lo aprendió de la primaria y que a esas alturas es absurdo que se nos enseñe a leer. Bueno, ¿esto es una precisión del autor, sí o no? ¿Esto es una idea secundaria que creemos que es absurdo, sí o no? ¿Podría ser un resumen? Acá tendría que decir que leer bien es fundamental, tendría que decir el resumen, tendría que decir que leer bien pasa por una cuestión del pensamiento, etcétera, ¿no? La mayoría de los errores cometidos por los estudiantes, bueno, eso está hablando de algo específico. La A y la B parece que hablan de algo específico. Profesor, entonces parece que estas están incluidas. No creo que sean. Vamos a ver si le ponemos por aquí. ¿Qué entre A, entre C y A y D? Vamos, ¿con cuál te quedas? Claro, hoy día alguien me dirá, sí, vamos a ir primero afilando, ¿no? Alelí, muy bien, ya tengo uno. A ver, alguien más. Ajá. Claro, alguien me dice, profesor, ¿por qué no es la B? Porque esto es un caso, un caso que muestra a él como un ejemplo. ¿Se acuerdan? Era una idea secundaria y yo quiero el resumen, el todo. Ajá, si él también, alguien más, Stephanie, vamos a poner acá una ayuda. El autor nos introduce, dice, al tema del mostrando qué cosa, los problemas que hay para leer bien, para la comprensión, y luego, para luego, dice, señalar lo que implica leer bien. ¿Qué cosa es leer bien? Primero nos presenta un problema. Este es un tipo de texto. Nos presenta el problema, luego nos dice qué es lo que debemos hacer para leer bien, para solución. Problema, solución. ¿Cuál es el problema? No leemos bien. ¿Cuál es la solución? Leer de manera crítica. ¿Cuál es la respuesta entonces? Marcamos aquí A, B. Ajá, letra C. Bien, perfecto. Entonces me dirán, profesor, yo he visto, le tomaron captura, me dicen sí, a ver, lo dejo ahí, 3, 2, 1. Profesor, yo he visto que en mi separata tengo también un vocabulario. El vocabulario que tienes en la separata es un vocabulario, creo que lo tengo por acá, es un vocabulario que es de significados. Con esos mismos, sobre la base de esos significados, ahí está nuestro amigo, sobre la base de esos significados yo te he enviado, estoy proyectando aquí los sinónimos de esas palabras. Es importante que conozcamos también el significado de las palabras, tenerlos ahí al menos. Y por eso algunos están saliendo ya. Ahí están las 15 palabras que están en tu vocabulario, pero aquí tienes los sinónimos de ellas, ¿está bien? Puedes tomar captura y ya tendrías todas las palabras. Abdicar es renunciar, aberración es error, abismo es cima. Ahí está buscando nuestro amigo en el diccionario, ¿no? Algunas palabritas. Y según el texto, el material dice que abdicar es renunciar a algún cargo de importancia, ¿no? Puede ser un rey, ¿no? Especialmente un rey. El rey cuando renuncia está abdicando. Tú puedes renunciar a tu trabajo. Eso puede suceder. No será abdicar, eso es un término propio de una de una autoridad. Ahí está. Profesor, ¿y cómo hago para aprender algunas palabras? Bueno, pues es importante que lo hagas así, de la siguiente manera. Te voy a dar para que practiques, ¿ya? Mira, así. Tú dices así. ¿Qué es abdicar? Es renunciar. ¿Estamos de acuerdo? Abdicar es renunciar. Renunciar, dejar el cargo. Renunciar es un sinónimo. ¿Qué cosa es aberración? Aberración es equivocarse en algo, cometer un grave error. Entonces, abdicar era renunciar. Aberración es error. Mira cómo vas practicando. Escribes y lo haces así en doble. A ver, yo pongo acá. Abdicar. ¿Qué es abdicar? Digan ustedes. A la derecha, ¿qué había escrito? ¿Alguien por ahí por el micrófono o por ahí? Renunciar, ¿sí o no? Ya está, renunciar. Miren, ¿ah? La segunda, aberración. ¿Qué es aberración? Error. Error o equivocar. Equivocar. Abismo era sí, Cima. hacia abajo, sí, cima. Lo tienen, ¿ven? La 4, ablación era la más larga, extirpación. Lo vuelvo a hacer, ¿ya? Miren, ¿ah? Abdicar, díganlo. Renunciar. Va quedando, ¿ah? Aberración. Error. Error. Abismo. Cima. Y la última que hemos aprendido acá, ablación, extirpa, cuando te cortan una parte, extirpación. Se va quedando, ¿sí? Es de ustedes nada más. Esto es para ustedes, para que ustedes lo practiquen de esa forma. ¿Ya? Obvio que van a trabajar con las lecturas, pero siempre es bueno tener una basecita. Siempre es bueno. No se olviden. Tengo un tiempo, creo que tengo un par de minutos. Sí, tengo unos minutos para que entren a un jueguito. Les he separado un jueguito, creo. ¿Quieren entrar a un quizzes? ¿Sí? ¿Quisieran hacer un quizzes conmigo? A ver, vamos a ver si está. Ya no hay más. Gracias, me dice, pasa el quizzes.
A ver, vamos a ver, ya vamos a compartir pantalla. Antes de compartir, quiero ponerlo. Yo creo que lo tengo acá. A ver, no lo tengo todavía. Un momentito. Voy a buscarlo acá. Ah, ya. Iniciar una prueba clásico. Ya lo tengo listo. Ya está. Ahí está. Ahora sí está listo. A ver, lo que les voy a pedir es que abran una pestaña más de su navegador. Ya, les voy a poner yo aquí, les voy a mandar el link para que ingresen rápidamente. Estábamos en una partida más, control C, más temprano. Voy a poner para todos. Y son preguntas de lo que hemos hecho hoy día. Recuerden los tres momentos de la lectura. ¿Cuáles eran los tres momentos de la lectura? Era así, ¿no? Join, ¿no? Join. Ya está, ¿no? Lectura previa, muy bien. Lectura analítica. Y la última, lectura evaluativa o global, como me dijo alguien por ahí. Y ahí está el número, ¿ya? 38, yo creo que ahí pueden entrar, 38, 15, 15, 48. Muy bien, estimados alumnos, ahí tienen ustedes, vamos a ver, previa, muy bien, Pedro. 38, 15, nos hemos descuadrado con nuestro tablero, analítica y global. Eso es, tener todo siempre rápido. 48, ya lo tienen, ¿no? Y ahí alguno está entrando antes que le mande la clave. Muy bien, ahí está Roxana. A ver, vamos a ver cuántos pueden ingresar. Va a demorar un poquito quizás en cargar, no se hagan problema, no es muy difícil esperar acá. Francisco le ha dado el tiempo exacto para que puedan entrar. Ajá, son sobre la primera clase, nuestra primera clase, la clase de hoy. Espero que haya sido, pues, entendible la clase y que haya sido productiva también la hora y media que hemos pasado juntos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Muy bien, Pedro, Saraí. Ah, tienes que, escúcheme, a ver, eh, abres una pestaña en navegador y te mando ahorita el link, ¿ya? Te mando el link. Y pones el siguiente link. Un momentito, ¿eh? Control C. A ver, Joy. Ahí va el link. Y luego te va a salir que te piden una clave. Si tienes ahí, es el 38, 15, la clave es 38, 15, 48. 38, 15, 48, 100. 38, 15, 48. Ya hasta ahora con eso puedes ingresar. Ya tenemos a cuántos aquí en la lista. A ver, vamos a ver. 15 van. Muy bien. A ver. 38, 15, 48. Sí, muy bien. Perfecto, entonces. Ya está Ciel, muy bien. Ya está, yo creo que sí, se pueden ir agregando, no hay problema. Yo lo dejo abierto acá para que ustedes pueden, ¿no? Sí, siempre pueden ir agregándose, no hay problema. Estamos listos. Le damos go, ¿qué dicen ustedes? Los demás pueden verlo, lo van a ver al final también, no hay problema. Aquí por tiempo, pero ustedes lo pueden ver, lo vamos a ver todos juntos. 3, 2, le damos a iniciar, me dicen go. Está Lady entrando, está Steven también. Muy bien, Carlos Velázquez, Michelle, ¿no? Ajá. Lucas, Jennifer, Francisco Rubio, 3, 2, 1. Y Ronald que se agrega. Ya somos 18. Vamos a ver. Le damos a iniciar. Sí, se pueden ir agregando. Les dejo ahí el link. Ahí siguen agregando, se llaman 19. 20 creo. Sí, 20. A participar entonces. Pedro y Álvaro salen adelante con Roxana. Vamos. Roxana terminó rapidísimo, Roxana. Muy buen puntaje, Roxana. Tenemos 41% de precisión. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Roxana feliz, muy bien, Roxana llegó primero. Vamos a ver. Y se mantiene inamovible. Vamos a ver.
Estamos en el tiempo. Vamos a ver cómo llegan. Stephanie de la Cruz está también ahí. ¿Dónde está Stephanie? Ahí está Saraí. Pedro. Está Stephanie. ¿No entró Stephanie? Mayeli entró. Carlos Velázquez. Steven Roque. Ciel entró. Sí, Ciel entró. ¿Dónde está Ciel? Vamos, Ciel. A marcar. Vamos, Fabricio. Gianluca. Puede volver a entrar. ¿Eh? Ajá. Tiene el link, el importante. Josué se adelantó ya. Ajá. Melanie Huarcay avanzó. Che, yo creo que ya no le quitan el primer puesto a Mayeli, a Roxana, Carlos Velázquez. Miren el buen puntaje. 59% de precisión. Vamos a ver. Primeros lugares. Vamos. 3, 2, 1, 0. Ahí vamos a darle terminar aquí. Fin entonces. Ahí están los 3 primeros lugares. Steven, Saraí y Roxana. Muy bien, caramba. 3 primeros lugares ya. Y las felicitaciones a todos. Ahí están todos. Miren, Melanie, la pantalla alcanza. Ronald, Saraí, sigan pasando. Roxana, Lucas, están pasando. Saludos para todos ustedes. Ahí está. La fiesta, ¿no? La fiesta. Ahí están todos. Miren, ha sido 3 ejercicios, pero ya están resueltos. Muy bien. Dejamos de compartir entonces. Dejamos de compartir y no me queda nada más que darles las gracias a todos ustedes por haber compartido conmigo esta sesión, esperando pues su asistencia para la próxima semana. También sábado a las 3 de la tarde los esperamos aquí. No, a ustedes más bien, siempre uno está complacido de compartir con ustedes, empezar el ciclo y gracias también Roxana. Y bueno, pues el compromiso de nosotros, ¿no? Dar lo mejor para que ustedes logren el ingreso. Eso es importante. Cuídense mucho, Stephanie. Gracias, Álvaro. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Disfruten su fin de semana. Es un fin de semana no largo. ¿Ah? El lunes creo que tienen clase. No, Tabata, no. A ustedes también, a ustedes. A estudiar, claro. Eso es importante, estudiar. Aquí nosotros también estamos preparándonos, ¿no? Un ratito más tarde tenemos una partidita acá. Cuídense. Nos vemos. Chau. El lunes, claro. Siempre, siempre. Siempre hay. Lunes sí. Buenas tardes también, Luis Quispe. Hasta la próxima. No, no es feriado para el trabajo ni el estudio. Cuídense. Chao. Nos vemos. Chao. Salimos.